I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 11. ¿Cómo están todos? El día de hoy nosotros también podemos aprender la palabra de Dios a través de la gracia del Señor. Esta escuela de teología de Buenas Nuevas de Chile está siguiendo constantemente. Yo soy pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5. El versículo 21, así leo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nosotros hemos aprendido sobre no matarás a través de 10 mandamientos. Eso es mandamiento de Dios, no matarás. Entonces, la gente cuando no mata a la gente, automáticamente puede pensar que yo estoy guardando este mandamiento porque todavía yo no maté. Por eso la gente piensa, estoy guardando este mandamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo voluntariamente estaba explicando así. Si usted puede enojarse contra su hermano, tal vez puede insultar como necio, fatuo. Entonces, nosotros a veces estamos enojando contra la gente, teniendo rabia, odio en el corazón de nosotros. A veces nosotros insultamos. Nosotros tenemos esa regla, insulto y también enojo y rabia es diferente que homicidio. Pero nuestro Señor Jesucristo está poniendo su regla. Desde que tenga enojo, rabia y también insulta, todos son tipos de como homicidio. Entonces nosotros no somos jueces para juzgar a nosotros mismos, sino que nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que respetar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que respetar la regla de juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pues comparando del juicio de Jesucristo, automáticamente nosotros podemos considerar como homicidas. Eso es. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo atrapa a nosotros como homicidas? Porque antes de cometer con el
homicidio, ya nosotros fuimos sentenciados a muerte en Adán. Porque en Adán ya nosotros fuimos formados, establecidos como pecadores. Suficiente. Con el pecado de Adán estamos yendo al infierno. Aunque guarda todo mandamiento, no importa, porque ya había terminado el juicio de Dios en Adán. Como dice Romanos capítulo 5, el versículo 12, nos explica así la palabra de Dios. Como dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya de primero está explicando, el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y también acompaña con el pecado y la muerte. Es decir, que el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán, ya llegó la muerte. Porque Dios había dicho, el día que comieras, ciertamente morirás. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir que ya según la palabra de Dios, ya llegó el pecado en el corazón de nosotros, ya llegó la sentencia penal de la muerte. Por eso nosotros tenemos que descubrir de nuestra identidad. Nosotros somos pecadores. Aunque nosotros no cometemos, no matamos, no adulteramos, pero somos pecadores. Suficiente que nosotros ya estamos teniendo el pecado por medio de Adán, estamos yendo al infierno. Eso es bíblico, entender acerca de pecado. Ya volvamos, San Mateo capítulo 5, estamos siguiendo, aprendiendo la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Además, el versículo 26 así dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa? Si alguien tiene un pecado, aunque será pequeño, será culpable y será pecador. Es decir que cuando uno enoja, insulta a la gente, entonces Dios considera a tal persona como pecador que es digno de ser lanzado al infierno. Por esa razón, la regla de ser humano y la regla de nuestro Dios son diferentes. Entonces, nosotros, ¿de qué regla tenemos que respetar en nuestros corazones? De primero, nosotros tenemos que respetar la regla de nuestro Dios. A Dios dice así, yo soy digno de ser muerto. Además, el versículo 27 así dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros podemos mirar a la mujer con la codicia, en aquel entonces saca nuestros ojos. Entonces, ¿quién puede sacar? Estoy mirando mucha gente entre los hombres. Alguien está intentando quitar sus ojos para que no se vea la mujer, para que no tengan la codicia con ella. No existe.
Entonces, ¿por qué Jesucristo está hablando? Aunque nosotros no podemos cumplir esta palabra, ¿por qué Jesucristo estaba hablando? Es decir, que ya nosotros tenemos la vista para ver mujer y teniendo la codicia, la gente ya está listo para recibir el castigo eterno. Por eso, nuestro Dios tanto quiere que nosotros sepamos acerca de nuestra identidad, que somos como pecadores. Por eso Dios quería enseñar acerca de nuestra identidad a través de la ley. Por eso la ley nos da conocimiento del pecado. Por eso es muy bueno. Por ejemplo, una persona si tiene síntomas de la enfermedad, pero no sabe. Pero cuando presenta ante doctor analiza de sangre, saliva y cuerpo y tomando radiografía, ecografía y puede dar sentencia. Como dice, usted es tuberculoso. Lo mismo, la ley tiene función para descubrir nuestros pecados. Por eso nosotros podemos respetar esta palabra, Romanos capítulo 3, el versículo 19, así dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es el objetivo de existencia de la ley y mandamiento de Dios, para que se cierre su boca. ¿Qué significa? Señor, yo no cometí nada, yo no soy pecador. Cierra su boca. ¿Por qué? Comparando de la regla de nuestro Señor Jesucristo, usted es homicida, usted es adulterio. ¿Por qué? En su corazón siempre se levanta enojo, rabia, odio, y también en su corazón se levanta el deseo de fornicar y adulterar. Y también último mandamiento, como dice, 10º mandamiento dice que no codiciarás. Por la codicia puede adulterarse. Por la codicia puede matar para quitar riquezas. Por la codicia puede mentir. Por la codicia puede hacer gran daño contra la gente. Entonces, la codicia, ¿de dónde sale? De nuestros corazones. Todos los hombres del mundo están llevando este tipo de corazón que está produciendo los pecados. Por eso Dios tanto quería entregar a nosotros el conocimiento del pecado a través de la ley. Por eso uno que no presenta ante la ley no reconoce de su identidad que era pecador. Tampoco conoce acerca de su maldad, que está lleno de su corazón todos los pecados. Es decir, que en su corazón está lleno de pecado, en su corazón. Por eso, como dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguna persona puede recibir la salvación por su obra, tampoco puede ser justificado ante Dios por su obra. Por eso, como dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es. Por medio de la ley nosotros podemos saber acerca de conocimiento del pecado. Ah, eso es pecado. Yo no sabía. Eso es pecado. Yo no sabía. Yo pensaba que yo había guardado mandamiento que dice que no matarás. Yo no maté, pero a través de la explicación de Jesucristo, yo soy como homicida. Yo no adulteré, pero como dice en su corazón, si tiene la codicia con una mujer, ya adulteró en su corazón. Ah, yo soy adúltero. Así considera con la palabra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea atrapado de la ley, que sea sentenciado a muerte. En aquel entonces, ¿cómo va a sentir? Siendo sentenciado a muerte, la gente puede decir que, Señor, espero que me salve. ¿Cómo yo puedo ser perdonado de todos mis pecados? Así se levanta de su corazón. En aquel entonces
Dios les da buena noticia. Romanos capítulo 5, el versículo 18, así dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que está explicando. La obra de Adán, por la transgresión de Adán, ya llegó la condenación a todos los hombres del mundo, condenados ya. Pero de la misma manera significa que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la justicia, cumpliendo el mandamiento, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la justificación de Dios. Por eso, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros podemos ser justificados por la gracia de Dios. El versículo 19 así dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A mí me gusta esta palabra, ¿no? Porque depende de la obra de Adán. Automáticamente yo fui establecido pecador. Siendo pecador, por eso estoy cometiendo. Pero por medio de la obediencia de Jesucristo, que cumplió todos los mandamientos y canceló el precio de pecado de todos mis pecados, Él me hizo como justo. Porque así dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesucristo nos hizo justificación, santificación, perfección. Ya busquemos Primera de Corintios capítulo 6. El versículo 9 así dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11: y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el versículo 9, 10 estaba explicando acerca de nuestra vida. Ya nosotros hemos cometido, ya nosotros éramos dignos de ser muertos, ya nosotros éramos malvados pecadores. Pero el versículo 11, estos erráis algunos, mas ya habéis sido, como dice, habéis sido, es muy importante, lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy importante. La obra de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, nos justificó, santificó, hizo perfección. Ya, últimamente nosotros podemos investigar esta palabra, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la santificación. Por eso nosotros podemos responder al Señor: Señor, gracias por haber santificado
a cada uno de nosotros. Además, el versículo 12, así dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién es enemigo de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo murió por sus pecados, pero aún todavía está diciendo que soy pecador. Está rechazando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14, Hebreos capítulo 10, el versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Según la palabra de Dios, dice que no soy hizo perfectos. Yo no hice, sino que nuestro Señor Jesucristo hizo a mí para que yo sea perfecto, justificado, santificado para siempre. Porque en el cielo solamente existe el tiempo eterno. Una sola vez para siempre, nuestro Señor Jesucristo nos lavó, nos limpió, nos justificó, nos santificó. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Puede dar a nosotros por la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros tengamos esta fe, podemos decir que tenemos la justicia de Dios por la gracia de Dios. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.